Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la Biblia, porque resulta que la verdad está repartida entre las religiones cristianas, institucionales, conocidas normalmente, ¿no? No está toda la verdad en un sitio específico y el resto está equivocado, está errado, sino que las verdades, digamos, están como si estuviesen repartidas por trozos, por partes, entre las distintas religiones y organizaciones religiosas cristianas del mundo. Por ejemplo, de las denominaciones que conocemos, por ejemplo, en los Testigos de Jehová, hacen hincapié en un mundo venidero aquí en la tierra, y es cierto, eso es una verdad que tienen ellos. No estoy diciendo que sea verdad todo lo que digan, ¿no? Estoy diciendo que eso es una verdad. Entonces resulta que hay verdades repartidas por todas las iglesias. Por ejemplo, en la iglesia adventista hacen hincapié de la importancia de los 10 mandamientos, incluido el sábado. Eso es verdad. También acerca de que no existe la inmortalidad del alma, sino que la persona cuando muere pues fenece, o sea, fallece y deja de existir, simplemente vuelve al polvo hasta que despierte en el día de la resurrección. Esto lo comparten la iglesia adventista, los Testigos de Jehová y otras iglesias. Y así resulta que, o por ejemplo la iglesia bautista, que hacen hincapié en el bautismo, por ejemplo, ¿no? Es una verdad. Claro, es un bautismo, es una orden que dio Yeshua. Hay que tener fe en Yeshua y luego además, simbolizando que uno obedece los mandamientos de lo que Yahvé manda, lo que Yeshua manda, pues hay que bautizarse, pues una verdad. Que luego pues la iglesia bautista pues tiene muchas otras más cosas, ¿no? Claro, lo malo es que luego todo el conjunto de las iglesias pues tienen doctrinas que son acertadas, porque claro, hay son miles de doctrinas, miles de cosas, entonces en general hablo de todas las iglesias. Entonces claro, luego hay doctrinas erradas, equivocadas, que no coinciden bíblicamente, que también los errores están repartidos también un poco entre todas ellas. Hablamos del mundo cristiano en general. Y es que, como decimos, pues la verdad está como repartida en trozos por las distintas iglesias y denominaciones religiosas cristianas por toda la tierra. Se trataría entonces de reunir todo aquello que es acertado de todas las religiones que están repartidas y juntarlo en una, y desechar todo aquello que sea erróneo, que no coincida bíblicamente. Esa sería la tarea que la iglesia de Yeshua tendría que hacer realmente. Una iglesia verdadera, ¿no? Bueno, también ocurre, igual que ocurre en el mundo de las iglesias, ocurre con la Biblia. Por cierto que, hablando de las iglesias, pues tenemos en las distintas denominaciones, y me refiero a todas en general, pues por ejemplo, pues cada una parece que hace hincapié en un punto específico, ¿no? Por ejemplo, los bautistas, la iglesia bautista, pues hacen hincapié en el bautismo. Iglesia de pentecostales, pues al Pentecostés. ¿Qué era el Pentecostés? Pues fue el día en que el Espíritu Santo fue enviado a los apóstoles, a los discípulos, ¿no? Y entonces pues hacen hincapié en la labor del Espíritu Santo. Por eso que hacen esas cosas, siempre están con el Espíritu, con la fuerza del Espíritu, están con ese tipo de cosas, ¿no? Y que hablan lenguas y se van por los suelos y esas cosas. O sea, hacen hincapié, parece que lo primordial, ¿no?, es el papel del Espíritu Santo. Luego ya lo demás parece secundario, ¿no? Evangélicos, pues evangélicos hacen hincapié en los evangelios. Aquí cada denominación
cada parte pues parece que se fija en un trozo en particular, ¿no? Evangélicos, pues en los evangelios, el mensaje de los evangelios, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego ya, bueno, en las iglesias en general, de tipo así protestante y bueno, iglesias modernas no católicas en general, y católicas también, pues resulta que tienen el Viejo Testamento pues como aparcado y piensan que está vigente el Nuevo Testamento y ya que del Viejo ya no, que no les interesa, ¿no? Iglesia de Filadelfia, que es una de las iglesias también que viene en Apocalipsis, pues Iglesia de Filadelfia hace referencia al amor fraternal. Es decir, que vemos aquí como que cada iglesia como que se fija en un asunto, en un tema en particular. Pero la iglesia de Yeshua es una, él fundó una iglesia, construyó una iglesia, la iglesia verdadera, que entonces era la iglesia cristiana primitiva, y es una en realidad. Así como la Biblia es una unidad, no son dos partes, que es, algunos piensan que es el Viejo Testamento caducado, que ya no sirve, que es antiguo, que está desechado, y luego el Nuevo Testamento, que es el que está en vigor. Entonces, esto es una visión errada, equivocada, y porque claro, empiezas a recortar cosas de la Biblia y te quedas sin nada. Dicen las cosas de la ley, nada. Eso de Moisés, los 5 libros del Pentateuco, como eso era de Moisés, judaico, dicen, pues eso ya nada, no hay que tenerlo en cuenta. Los profetas, todo eso nada, como es del Viejo Testamento, pues piensan algunos, bueno, eso ya caducó. Y luego el Apocalipsis, como es del futuro y es simbólico, no se puede interpretar, entonces no hay que meterse en terrenos movedizos. Y así entonces van quitando cosas, y ¿con qué te quedas? Con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero como está repetido que son 4 evangelios, pues bueno, es como si fuese uno. Al final te quedas con una sola epístola. En fin, entonces este vídeo es pues para recordar, para que recapacitemos, para recapacitar que la Biblia es un todo y es una unidad, y el mensaje bíblico es uno. Y la Biblia es un todo, no es distintas partes, y no hay ninguna parte caducada en la Biblia, no hay ninguna parte caducada. La Biblia está en vigor toda ella. Es verdad que se le llama el Viejo Pacto, el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, pero a lo largo de la Biblia vemos que hay muchos pactos. Un pacto pues con muchos patriarcas, con Abraham, luego con sus hijos sucesivamente, había muchos pactos, o sea, hay muchos pactos a lo largo de la Biblia. Incluso se habla también de novedades en Apocalipsis, de nuevas noticias, ¿no?, que hay en Apocalipsis. Es decir, entonces, pero no hay nada que esté caducado en las Sagradas Escrituras. No hay nada que esté fuera de lugar. Los 10 mandamientos que están dentro del arca son eternos y son para la humanidad y para la creación que Dios dio, y sirven para toda la historia y para toda la eternidad. Son desde el principio hasta la eternidad. Son eternos, porque los mandamientos que Dios da son eternos. Otra cosa es que antiguamente, antes de que Yeshua viniera a la tierra, en su primera venida, antes de que viniera, pues en tiempos de Moisés se construyó el primer santuario, que luego acabó siendo el templo de Jerusalén, templo de Salomón. Entonces en el santuario había antiguamente sacrificios de animales,
que simbolizaba el sacrificio futuro de Cristo para morir en lugar de nosotros y que nosotros podamos vivir. Entonces, al morir Cristo se hizo el sacrificio perfecto, con lo cual ya no había que repetir más sacrificios de animales ni más sangre. Entonces eso sí está caducado, eso ya no hay que hacer más sacrificios, porque si no sería un desprecio hacia el sacrificio mayor y pleno y total que hizo Cristo para toda la humanidad, de aquellas personas que en él han creído y que le esperan en su segunda venida. Entonces eso sí que podemos considerar los sacrificios que se hacían, rituales que se hacían en el templo o en el santuario, en tiempos de Moisés y después, pues eso sí que queda derogado por el sacrificio pleno que hizo Cristo, eso sí. Pero no todo el mensaje bíblico, porque el Antiguo Testamento, en definitiva, ¿de quién está hablando? ¿De qué habla? El Antiguo Testamento está hablando todo el tiempo, desde que empieza hasta que acaba, está hablando de Cristo. Por extensión de Dios Padre también, ¿no? Y del Evangelio también, pero todo el Viejo Testamento está hablando de Cristo. En Génesis tenemos que Yahshua se paseaba, o sea, Yahvé hijo, el hijo de Yahvé, Yahshua se paseaba por el jardín del Edén, se encontraba con Adán y Eva y hablaba con ellos, conversaba con ellos. Ya está apareciendo Cristo ahí. Después, por ejemplo, hay muchos ejemplos con Moisés. ¿Quién era la persona con quien Moisés hablaba cara a cara, como con un amigo, como con un compañero? ¿Con quién hablaba Moisés cuando caminaba? Cuando había la columna de fuego por la noche y la columna de nube por el día. Dice que hablaba Moisés con Dios, con Yahvé, cara a cara como con un compañero. ¿Y quién era? Pues no era otro que Cristo, Yahshua. También sale Yahshua constantemente a relucir por el profeta Elías, los distintos profetas que había, Ezequiel, Daniel también, pues pudieron tener encuentros con Yahshua, o sea, pudieron tener comunicación y encuentros con Yahshua, los patriarcas, los profetas, el rey David, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿A qué se refiere? Que dijo el Dios Padre a Yahvé Hijo, o sea, a Yahshua. ¿De quién está hablando el rey David aquí? Está hablando de Cristo. Y entonces vemos que durante todo el Viejo Testamento en realidad se está hablando de Cristo, que es el protagonista principal de toda la escritura del Viejo Testamento. Bueno, y ahora vamos a cerrar este tema con unos versículos breves que vienen a confirmar pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, aquí en la Biblia que tenemos, capítulo 3, versículos 16-17, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura dice aquí el texto? Toda la escritura. Estamos hablando, aquí estamos en 2 de Timoteo, estamos en el Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que hay una costumbre que no es buena de muchos predicadores o personas, en fin, cristianos, siempre están con que el mensaje del Nuevo Testamento y que esto es lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces no hay que hacer esa distinción, no hay que hacer esa separación. Es el mensaje de la Biblia, de la Sagrada Escritura, es una unidad, es un todo, y lo estamos comprobando con estos textos que estamos leyendo. Tenemos otro interesante en Romanos, capítulo 15, versículo 4.
porque las cosas que se escribieron antes, o sea, se refiere al Viejo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación, el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Nos está diciendo de la importancia que tiene el Viejo Testamento, que no dice, no, eso no sirve para nada, eso está caducado, eso se aparcó. No, no está diciendo eso. Está diciendo porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y cuando Yeshua en sus predicaciones se está refiriendo a la Escritura, porque dijo la Escritura esto, dijo la Escritura lo otro, ¿a qué se está refiriendo? Pues al Viejo Testamento, que era la Escritura que había en ese tiempo, en esa época en que vivía Yeshua, no existía el Nuevo Testamento. Otro pasaje tenemos en Juan 5:39, que dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñar quiere decir investigar, estudiar, ¿no? Las Escrituras. En tiempos de Juan, que escribe aquí el apóstol, ¿qué escritura era la que había? El Viejo Testamento, que son las Escrituras sagradas, inspiradas por Dios. Porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto está diciendo Yeshua. Él se está refiriendo constantemente a la Escritura, pero ¿qué Escritura había en tiempo de Yeshua y de Juan? El Viejo Testamento. No podemos separar el Viejo Testamento del Nuevo Testamento. Es que hay una falsa predicación moderna que siempre dice, está aludiendo que es el Nuevo Testamento esto, el Nuevo Testamento lo otro. Y como que quieren decir como si estuviera caducado el Viejo Testamento. Eso es un error, una trampa, un engaño con la que Satanás ha extraviado a la humanidad, bueno, sobre todo a la cristiandad actual, ¿no? Haciéndole ver, diciendo, mira, medio libro, esto del Viejo Testamento no vale, está caducado, Apocalipsis simbólico no se entiende nada. Otro pasaje tenemos en Lucas 24, versículos 25, 26 y 27, que dice, entonces él les dijo, se refiere a Yeshua, escribe Lucas, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, de Yeshua, decían. O sea, le estaba haciendo ver todo lo que las Escrituras decían, que estaban hablando las Escrituras, el Viejo Testamento, todo lo que las profecías del Viejo Testamento estaban hablando acerca de él, de Yeshua, de su venida y de su misión. Y como dijo Yeshua, yo no he venido a quitar la ley ni los profetas. Los holocaustos y los sacrificios de animales en el templo se acabaron, porque con Yeshua vino el sacrificio perfecto. Pero la ley moral, que son los 10 mandamientos de Dios, como dijo Yeshua, yo no he venido a quitar ni la ley ni los profetas. O sea que siguen en vigor. Si no ha venido a quitarlo, sigue en vigor. La ley y los profetas. Nos referimos a la ley moral de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que se pueden resumir en el mandamiento del amor. Es el mandamiento al Padre, o sea, el mandamiento a Dios. En los 4 mandamientos primeros y los 6 últimos mandamientos, el amor a los semejantes al prójimo. Bueno amigos, así terminamos este vídeo y hasta un próximo tema, si Dios quiere. Hasta pronto.